sí, me caí ahí, que se rompió. Sí, sí, pero sí, mejorando la canción. Don Miguel, es una alegría tenerlo usted aquí en el canal de Prisma, que de alguna forma es hija suya también, ¿verdad? Aunque sea putativa, pero de alguna manera usted nos ha inspirado y nos ha ayudado con contenido y motivación para lanzar esta experiencia. Usted fue el fundador del Estado de la Nación, que es un programa que ha tenido una gran repercusión en nuestro país y en la región, ¿verdad? Un programa que empezó modestamente, como todo, ha sido la tónica del programa, con las universidades y con algún apoyo externo, pero que se propuso y logró metas difíciles de imaginar en aquel entonces. Difíciles de imaginar porque la estructura institucional nuestra no es una estructura institucional muy flexible y había una producción de investigaciones, resultados, totalmente dispersa en las universidades, que no tenían no solamente una forma de canalizarse institucionalmente hacia afuera, sino que tampoco lograba incidir sobre las políticas nacionales. El Estado de la Nación viene a acabar con eso. Bueno, viene a iniciar un proceso nuevo de integración de las universidades, de los investigadores, alrededor de las necesidades de desarrollo del país. Y esta es una de las virtudes grandes que tiene el Estado de la Nación. Haber integrado los recursos, estimulado, orientado hacia las necesidades del desarrollo. Este programa se ha ido creando en un referente de la vida política y académica del país. Lo que empezó tímidamente con una publicación que tuvo que promocionarse en los medios de comunicación, hoy los resultados de sus investigaciones son esperados con grandes expectativas y ocupan los titulares de los medios durante varias semanas. Aquí está el primero de estos productos. No sé si usted lo recuerda y le evoca cariño y juventud, ¿verdad? A la iniciativa de esa época. Bueno, ese fue el primero de múltiples publicaciones que se ha expandido, que no solamente sale todos los años, sino que se ha expandido a la región. Tiene el estado de la región, se ha separado, ha ido al estado de la educación, al funcionamiento del sistema judicial, al análisis de la democracia, la situación de la democracia en la zona. Entonces es una obra que ha transformado mucho este país. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes eran ocurrencias lo que salía en la prensa. Hoy en día tienen que, si están ya investigados por el Estado de la Nación, tienen que tener un referente sólido, fáctico, ¿verdad? Que es el que da el Estado de la Nación, que es una autoridad a nivel nacional y regional, ¿verdad? Este trabajo que usted inició y logró consolidar en un mundo difícil, porque las estructuras públicas no son
muy amistosas con los proyectos nacionales, estructuras que implican la integración de los esfuerzos de varias instituciones y académicos, topan por lo general con la burocracia, con la división departamental. Usted logró montar dentro de esa estructura nuestra, tan rígida, una institucionalidad nueva, en la que todo el mundo participa, pero hay una dirección. Están los empresarios, están los sindicalistas, están los académicos, pero no están para cobrar cuotas de poder, sino que están para contribuir con el desarrollo nacional. Y eso para mí es una obra de arte en la administración nacional nuestra, ¿verdad? Ahora, los estudios hechos por el Estado de la Nación y esa capacidad suya política de intervenir y de construir en un mundo difícil, más de una vez se trataron de serruchar el piso, ¿verdad? Tanto organismos internacionales que condicionaban su participación como pequeños intereses locales. Y sin embargo usted pudo paliar esas tormentas y continuar con el espíritu del programa, ¿verdad? Digamos, pienso yo que lo califica usted como una autoridad y como un estadista de fuste. Porque usted no solamente ha estudiado las cosas en los libros y en los datos, sino que ha ido directamente, está auscultando la práctica nacional y en su vida usted ha tenido participaciones políticas cuando la patria estaba en peligro, como en los años 80, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una persona, cuando hablo de visión de estadista, no es simplemente un saco de datos, ¿verdad? Un erudito, no, es un sabio. Para mí la sabiduría radica en poder aplicar el conocimiento en la práctica. En eso es la sabiduría. No necesariamente hay que tener un doctorado, pero sí tiene que sentir y entender la vida. Esto ha generado un gran celo en la clase política, que lo ven así como el mago que saca cosas raras del sombrero. Le tienen miedo. Tan es así que cuando se le propuso como candidato a la Defensoría de los Habitantes, la mayoría de los diputados cerraron filas contra usted. Y como no podían de frente confrontarlo, le pusieron en la calificación que hicieron para seleccionar al defensor de los habitantes, le pusieron 0 en calificación académica. Vea que usted qué vacilón. Todo un doctor con una trayectoria académica impoluta, con unas calidades en sus productos reconocidos por todo el país, le pusieron 0. ¿Ah? Era la manera de echárselo abajo. Y nombraron a la señora Teitelbaum en su lugar. Bueno, hoy en día la señora Teitelbaum está condenada por los tribunales, ¿verdad? Por hechos no acordes con la ley, ¿verdad? Cuando se le propuso para el Banco Central, dijeron que usted no era fémina y que por ende, como tenía que haber un equilibrio, no podía entrar. El asunto era cerrarle el paso, porque no querían tener a alguien tan incómodo dentro de las instancias de poder, especialmente la Defensoría de los Habitantes, porque usted no solamente es erudito, usted tiene olfato político. Y la gente se asustó y dijo, don Miguel, en la Defensoría de los Habitantes se convierte en presidente de Costa Rica. Por eso lo frenaron. Eso es lo que yo pienso. Y estoy totalmente convencido, ¿verdad? Bueno, muy bien. Nuestro país vive momentos de transición muy importantes.
Su futuro depende en gran medida de las decisiones que se tomen hoy. ¿Cuáles son, en su criterio, las reformas y ajustes prioritarios que deben impulsarse para encaminar el desarrollo nacional hacia el siglo XXI? Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto venir aquí al local de Prisma y a este programa siempre a lo largo de muchísimos años, desde que fui estudiante universitario y me indujiste a preparar un esquema sobre el desarrollo nacional en un curso que diste en la Escuela de Economía. Estamos hablando de 1971, 72, por ahí. Bueno, un gran gusto estar acá con ustedes. Yo debería retirarme después de todo lo que dijiste. Ya no tiene mucho propósito más que pavonearme aquí un poco, y no es mi estilo el pavoneo. Ahora, ¿de dónde sale el éxito? Porque yo considero que es un éxito del Estado de la Nación, de una necesidad que vos la planteaste. Existía investigación dispersa, era complicado conseguir datos y también muy difícil discutir con datos, con evidencia, sino que lo que se solía era contrastar opiniones las más de las veces sin mayor fundamento. Esa necesidad creo que fue de alguna forma contestada, o de muchas formas contestada, por este proyecto Estado de la Nación, que no solo fue un proyecto académico, sino que tenía una matriz social en su base. Tirios, troyanos, habían empresarios, gente de partidos políticos, casi siempre sobre la escogencia inicial tuvimos algún vicepresidente de la República, varios diputados, cosas así por el estilo de los diversos partidos políticos, también movimientos sociales, empresarios, trabajadores, solidarismo, etc. En alguna época fomentamos mucho diálogo social y siempre hemos tenido en la agenda el diálogo social como algo natural para el Estado de la Nación. Incluso sin proponérnoslo, más de una reunión de ese consejo consultivo que tiene el Estado de la Nación, ese arreglo social, generó entendimientos de las partes y se impulsaron proyectos que no eran del Estado de la Nación, pero que en definitiva sí venían a responder a una necesidad del desarrollo nacional. También contamos con el apoyo de universidades, cooperación internacional, etcétera. Por supuesto, con combate. Alguna figura política central canceló el proyecto. Yo lo que dije, bueno, está bien, se canceló. Entonces yo ya no tengo ninguna relación con ningún organismo internacional, porque veníamos siendo apoyados por Naciones Unidas, porque esto es desarrollo humano sostenible, Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible. Dije, bueno, ya no tengo ninguna inscripción, estoy desempleado. Entonces, usted y yo, la persona que me había amenazado, vamos a discutir esto públicamente sin yo tener ninguna restricción. Muy sabroso, muchas gracias. Esa fue mi respuesta. De inmediato, no, mira Miguel, no nos pongamos de esta manera. ¿Para qué vamos a discutir y mucho menos de elaborar toda una polémica? Llevémosla con calma. Está bien, con todo gusto. Eso
en una ocasión. En otra ocasión también, como dijiste, se pidió mi cabeza. Los rectores en ese caso dijeron, ¿para qué vamos a arreglar lo que no está roto? ¿Para qué vamos a desarmar el Estado de la Nación si está funcionando muy bien? No, se mantiene. Bueno, así, no exento de amenazas, problemas, aunque todo lo que enunciaste después de mi intento de llegar a la Defensoría se dio a la salida del Estado de la Nación después de 22 años de dirigir ese proyecto. Lo mismo Banco Central, yo no busqué esas cosas, me buscaron, pero cuando venían las aceptaba y era mi entera responsabilidad. Lo que te digo es, sí, ciertamente se ha posicionado básicamente por la necesidad y por los arreglos iniciales que se hicieron. Tomar capacidades locales de investigación, no traer consultores internacionales, sentarlos en un escritorio, sino buscar la gente que más estaba desarrollando diferentes aspectos de investigación de la vida nacional. Lo más novedoso, lo más interesante, eso sí, en el marco del desarrollo humano sostenible. Ese es el sesgo del Estado de la Nación. En ese sentido, pienso que hay éxitos acumulados, los 27 informes que han salido, este modesto primer informe ya tiene la metodología y ya está, además de lleno de manchas de vejez, ya está acá el germen de todo lo que se fue desarrollando. El amarillo fue la casualidad, un error de la imprenta del Pantón. Y sin embargo, me pareció interesante, provocativo, este primer color. Además, siempre estuvimos muy conscientes de que hacía falta continuidad, que esto no podía ser un esfuerzo de una sola vez, un único informe. No fue fácil. Teníamos el financiamiento del primero, nada más. Si caía bien, podíamos continuar. Si lográbamos localizar los recursos, podríamos continuar. No es una obra mía, es una obra de un equipo de trabajo, con gente que se fue incorporando a lo largo de los años. No es un grupo que ha cambiado demasiado desde su origen, aunque en su composición, especialidad, sí han habido cambios de importancia. Se ha ido gente a estudiar, ha regresado, hemos buscado nuevas especialidades que le permiten al informe ser más versátil. Además, como bien planteabas, se ha diversificado el informe. Ya no es solo el Estado de la Nación, sino que también está, como bien dijiste, justicia, Estado de la región centroamericana, que fue una aventura a finales de los 90, un primer informe que salió en el 99, la Auditoría Ciudadana sobre la calidad de la democracia y así el Estado de la Educación en el 2005, hoy muy bien posicionado porque también está planteando un problema gigantesco del país. Hoy por hoy yo diría que el Estado de la Nación va ganando presencia pública y atención de los sectores políticos. Ya no se puede prescindir en las discusiones del Estado de la Nación. Pero hay otras cosas, muchas otras cosas, como diálogos sociales que se han montado en materia de educación, hasta una reforma fiscal fue apoyada por el Estado de la Nación,
a principios de este siglo, en el gobierno de don Abel Pacheco, con una comisión mixta legislativa, sociedad y diputados, que manejó esa reforma social. Fue bloqueada, pero no es tan distinta a lo que se ha venido intentando con el paso del tiempo, solo que los cambios más de tributación más directa, digamos que afecten más a los sectores de mayores ingresos, eso lo han ido recortando con el tiempo y ha quedado reformas, digamos, muy parciales, que no modifican, por así decirlo, la desigualdad también en materia de recaudación de impuestos. Viendo para atrás, puede uno decir que sí se cumplió una función social, que sí los elementos de diseño como arreglo institucional, generar capacidades locales, articular capacidades de investigación, darle seguimiento sistemáticamente a la realidad nacional y además tener un centro que recopila la información de una enorme cantidad de fuentes públicas y privadas. Pero no solo las recopila, las critica, las hace compatibles, etc. Y ahí va. Es un muchacho robusto, ya entradito en sus años, pero sí funciona bien, responde bien. Tiene mecanismos para hacer autocrítica, para publicar los errores. Hoy estamos en una tesitura en donde llama la atención el estado de la justicia. La Corte pasa 5 o 6 días, una semana estudiándolo y saca una respuesta. Todavía no se ha recibido, todavía no se ha contestado. Yo sigo de cerca a esta criatura, porque no puedo renunciar a ocuparme y a preocuparme por ella. Y desarrollo algunas labores, como por ejemplo, evaluaciones del sistema de banca de desarrollo, crítica de documentos, participo en el consejo consultivo aquel de los diversos informes y, en fin, trato de contribuir y colaborar con este proyecto que se convirtió en un programa y en un programa con muchas cabezas. Muy bien, yo creo que con esto hemos logrado destacar esa obra suya, que como usted lo dice muy bien, y eso es lo grandioso, es de un equipo. ¿Ah? Es decir, donde usted es producto de ese equipo y el equipo es producto de la interacción que se ha venido creando ahí, que es uno de los pocos núcleos donde se practica de forma activa la crítica como elemento de construcción, como elemento de mejoramiento. Ahí, eso conseguirlo en Costa Rica no ha sido fácil, ¿verdad? Fue concebido como una estructura colaborativa, no solo del núcleo central, sino de colaboración. Por ejemplo, para un Estado de la Nación pueden intervenir 30 consultores, más la gente que llega a los talleres a elaborar crítica y control de calidad, puede ser 80, 90 personas al año. Pero no solo en el Estado de la Nación, el Estado de la región tiene su propio núcleo, el Estado de la Justicia lo tiene. O hay algo que no he mencionado mucho, y es el Estado de la Ciencia y la Tecnología, que no tiene formato impreso. Hipatía, que es más bien una base de datos, pues pensando que en el futuro todo esto tendrá que evolucionar hacia formas digitales, ¿verdad? Y el Estado de la Educación, que
ya en esta ocasión se colocó de una forma extraordinaria al denunciar el apagón educativo y al enunciar una ruta de salida de ese apagón educativo. Pues muy bien, yo pienso Bueno, que me sí, preguntabas al puro final. sí, porque ese es el otro tema, ¿verdad? Exactamente. Lo que usted, como ya no solo el padre del Estado de la Nación, sino ya como estadista, y la experiencia que tiene, ¿cómo ve usted el desarrollo nacional y qué medidas ha propuesto? Algo ha dicho usted en sus últimos artículos en La Nación sobre la planificación y sobre las prioridades, pero tenemos aquí una oportunidad de oro para escucharlo y que la gente conozca esa. Sí, digamos que una de las preocupaciones centrales del origen de esto fue, estábamos saliendo todavía de una crisis muy aguda que tuvimos en principios de los años 80. Y lo que decíamos es, esto no puede repetirse sin conocimiento adecuado y sin un grupo de pensamiento que pueda analizar la situación. Y eso fue lo que nos propusimos con el Estado de la Nación. Entonces, el ejercicio es permanente. ¿Qué es lo que hay que hacer? No nos metimos a decir receta 1, 2, 3, 4, porque a lo largo de 28 años de trabajo, usted tendría un libraco solo de recomendaciones. Y lo que hemos preferido es más bien hacer recomendaciones con cosas que realmente hay un gran acervo de conocimiento técnicos y de fondo, sustantivos, como para poder recomendar algo sin lugar a dudas. Yo ahora, estos artículos que menciona usted son más bien escritos personales, no son del Estado, de la Nación como tal, pero por supuesto que se nutren mucho del Estado de la Nación. ¿Cuál es una de las preocupaciones que yo he tenido y he participado en varias, como profesor, en varias promociones de maestrías en gestión de proyectos sociales, ese tipo de cosas? Y en particular, di cursos de planificación. Una aproximación a planificación muy simple, muy sencilla, es el conjunto de conocimientos sustantivos y técnicos que preside y precede la acción. Conjunto, conocimientos sustantivos, técnicos que presiden, o sea, que orientan, que dicen por dónde y preceden, son anteriores a la acción. Con este concepto uno se pone a preguntarse, bueno, reforma del Estado. Todo el mundo habla de reforma del Estado. Para algunos de lo que se trata es de achicar, hacer más pequeñito un Estado que ya es muy pequeño. El costarricense no es un Estado muy grande. El gobierno central, por ejemplo, tiene más del 60% de sus trabajadores en el sector educación y salud. ¿Cuál es la institución más grande del país? El Ministerio de Educación. Ahí hay 80,000 personas. El Estado, gobierno central, tiene unas 160,000. Con educación y seguridad pública ya estamos en 110, 115,000 de los 160. El resto repartido por todas las funciones públicas. Es cierto, hay muchas instituciones y la arquitectura nuestra es una arquitectura que no es centralizada. No tenemos un poder ejecutivo superpoderoso, aunque algunos quisieran tenerlo, pero no es superpoderoso. Es más bien un poder ejecutivo débil.
con mucha institución autónoma. Ese es un diseño del 49, de la Constitución del 49. Y en particular se le debe bastante a Rodrigo Facio. ¿Por qué un Estado de esa naturaleza? Básicamente por el gran temor a la corrupción de los años 40 y la concentración del poder en un gobierno central fuerte, muy fuerte, bueno, relativamente fuerte, en proporción al resto de las instituciones, con una Contraloría, pero pensando que el desarrollo técnico de instituciones autónomas sería garante de un mejor resultado y además permitiría controlar la corrupción. Ese es el origen de este esquema tan, digamos, descentralizado que tenemos. Entonces mucha gente sueña con quitar, eliminar instituciones. Eso es algo muy complejo, es muy difícil de lograr. Hemos visto varios intentos y para cerrar o vender una institución que viene desde mediados del siglo XIX, como la Fábrica Nacional de Licores, ha resultado inviable. No se puede, por esa ruta de una transformación de la estructura del Estado, modificar las reglas de juego. Allá a principios de los 70, a un presidente se le ocurrió decir, bueno, vamos a compartir el poder, e introdujo en juntas directivas el 4-3. 4 de gobierno, 3 de oposición. Iban cambiando poco a poco, no cambian todos simultáneamente. Bueno, eso no funcionó como mecanismo, porque como sociólogo sabes que eso se llama cooperación mecánica, y eso muy poco garantiza. Uno tiene que tener una idea general que conduzca y mecanismos de coordinación, sí, pero lo fundamental es más bien el concepto que se introduce en las cabezas de quienes están dirigiendo cada institución para orientar su propia acción. Conocimientos técnicos y sustantivos, como lo dice planificación, que presiden y preceden la acción. Entonces, 4-3 no funciona. Tomar las juntas directivas tampoco están funcionando, porque esas juntas directivas, si no tienen una gran claridad sobre su acción, si no les delegan una buena parte de esto, simplemente no van a tener ni la iniciativa ni la capacidad de concretar las cosas, porque en ninguna cabeza, y mucho menos si no tiene programa, puede surgir la orientación de todos y cada uno de los elementos del Estado costarricense. No hay quien lo pueda hacer. En ese sentido, ¿qué es lo que puede sustituir? Yo, en los artículos que estabas mencionando, recientes, vislumbro un camino que no es simple y llanamente tomar juntas directivas, no es simple y llanamente escribir un plan nacional de desarrollo que es un libraco que no tiene vida, ni orienta, ni define todos y cada uno de los detalles necesarios para la institucionalidad, sino bien usar los mecanismos previstos por la Constitución con un concepto de Plan Nacional de Desarrollo mucho más flexible. Un conjunto de orientaciones, si se quieren, generales, más la elaboración de directrices para los diferentes sectores. Acá hemos creado rectorías de sectores, pero rectorías sin partituras. La orquesta no coordina, no suena bien.
cada uno va por su lado. Es necesario generar, además de rectoría, partituras. ¿Esto de dónde sale? De una reflexión a la que llegué participando en una comisión de evaluación del sistema de banca de desarrollo, algo que es muy urgente para todos nosotros que pensamos que es fundamental, ¿verdad? Entonces, reflexionando en esa evaluación, decíamos, bueno, hay rector, sí, pero el Plan Nacional de Desarrollo casi no dice nada respecto al sistema de banca de desarrollo. El sistema de banca de desarrollo es un segundo piso que articula diferentes instituciones. Los hay bancarios, los hay financieras, pero también está, por ejemplo, el INAH, para proveer de todo lo que son los servicios no financieros. O puede articular al IMAS, para lo que es una orientación al combate de la pobreza, o puede trabajar con muy diversas instituciones públicas, pero sin una directriz clara, la rectoría difícilmente podría desarrollar algo. Sin directriz, sin partitura, la orquesta no va a sonar. Usted puede poner gente afín a usted mismo en las diversas instituciones, pero ¿qué hace esa gente que es afín a usted sin una partitura? Y acá lo que interesa no es el poder en sí, sino el servicio al público. Entonces, de ahí surgió esta idea, ¿cómo? Un plan que no es un libro, sino un plan que tiene orientaciones generales y que desarrolla directrices para los diferentes sectores de la sociedad. Y no se mete usted en un enredo de los 11.000 diablos, acomodando las cajitas del Estado de una forma distinta, quitando una cajita, refundiendo con otra cajita. Eso no le va a funcionar, le va a funcionar mejor una directriz que eventualmente puede llevarlo a la conclusión de que es necesario reformar la estructura, pero en la práctica no es un juego de Lego que usted tiene que rearmar, deshacer y rearmar, porque si lo deshace, usted va a tener un periodo sin entregar servicios a la gente. Y de lo que se trata no es de paralizar al Estado, sino más bien de que el Estado le sirva a la población. Entonces, con ese concepto, pues, detalles más, que no son pocos los detalles menos, es que formulé este planteamiento, más de función, menos de estructura. Por ahí anda. Hay que ser prácticos, hay que pensar con miras muy de largo alcance, pero con acciones concretas que sean viables y que no perjudiquen a la gente, que no la dejen sin nada. En el pasado me tocó evaluar en países distintos a Costa Rica lo que fue la destrucción del estado de bienestar. De un pronto a otro, un país gigantesco dijo: de aquí en adelante las provincias se encargan de todo lo que es salud. El gobierno federal ya no va a ocuparse del tema de salud. Destruyó sin construir, sin diseñar sistemas alternos de entrega. El retroceso fue gigantesco. Yo eso es lo que no quisiera para el país. Y de hecho ese es un tanto el esfuerzo que ha hecho el Estado de la Nación, por ejemplo, para definir, registrar
todas las instituciones que hay en el país. Hay una base de datos con presupuestos, número de personas que trabajan ahí, etc. Ese es un material que puede servir para pensar al Estado como estructura, pero primero pensemos en el Estado como función. ¿Cuáles son las funciones que queremos desarrollar como país para servirle a la gente, no para incrementar el poder? Usted decía, si no me equivoco, que había que guiarse por los principios constitucionales, ¿verdad? Y las leyes. ¿Cuáles serían esos principios constitucionales y esas leyes matriz que deberían orientar las directrices? En caso, tal vez algún caso concreto. No, es muy sencillo. Hay un artículo, que es el artículo 50, que es como la ruta, la gran ruta nacional. Déjeme no darle una interpretación, sino más bien leer en concreto el artículo 50 de la Constitución, para que vea usted cuán claro es eso. El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ese es el rumbo y ese es un principio constitucional básico. El otro es el derecho de propiedad y de expresión y de organización, etcétera. Pero no es lo que estamos viendo ahora. Ahora, el tema de la legislación nuestra en planificación está bastante desarrollada, tiene las consideraciones necesarias para establecer rectorías y para establecer las directrices. Hay un núcleo central que es en Mideplan, el Ministerio de Planificación, durante años llamada Oficina de Planificación, con un concepto de sistema de planificación. Pero vea usted que el esquema de descentralización funcionó por muchísimos años de la mejor forma. Por ejemplo, el desarrollo técnico que tuvo el ICE hasta avanzados los 80, 90 fue extraordinario. No requirió de mucha orientación. Un grupo técnico con capacidades técnicas supo electrificar el país y supo asumir el reto de la modernización de las comunicaciones. Nosotros tuvimos centrales manuales hasta avanzados los años 60 y después se desarrolló con límites, problemas, como siempre. Quizás las limitaciones se han venido dando con cambios tecnológicos que introducen modificaciones muy importantes. Quizás no todo lo bien atendidas que correspondía. Además, tuvimos un modelo de desarrollo social basado en mejores ingresos, atracción hacia el sector público de los cuadros más calificados, etc. Y en la de menos se nos fue la mano. Y ahora más bien hay que revertir algunas cosas en materia de empleo público y cosas así por el estilo, pero no para destruir el Estado, sino para hacerlo más eficiente y más eficaz con el servicio del ciudadano. Pues yo estoy muy satisfecho con las respuestas suyas. No sé si, para efectos de este programa, no sé si usted quiere añadir algo más, sobre todo en este aspecto de las directrices y las guías constitucionales y legales que deben tener estas directrices, ¿verdad?
ese proyecto que debe haber, esa Mire, visión. solo quisiera terminar con una imagen. El chiquillo está sucio. Definitivamente está sucio. No hay que lavar al chiquillo, bañarlo y botar al chiquillo con el agua. Es mucho lo que se está jugando acá. El agua puede haber quedado bastante sucia, no tengo duda. Pero vea usted, el camino de mayores y mayores y mayores controles no nos ha conducido a detectar, a juzgar y a sancionar la corrupción. Estamos muy llenos de controles con instituciones superpoderosas supuestamente para controlar la corrupción. Es poco lo que han hecho en eso. Cualquiera diría sin estos controles qué estaría pasando. Es muy difícil contestar esa pregunta. Probablemente habría más impunidad, pero ¿cuánta impunidad hay hoy? Bastante, ¿verdad? Entonces el tema es reconstruir esa voluntad colectiva. Y con esto termino. El gran problema es que hoy tenemos duda de la política, los políticos y las instituciones. Incluso lo más grave de todo, tenemos duda de que como país, como nación, tengamos un destino común. Eso me parece a mí es lo que hay que responder. Y responder con eficiencia, con eficacia, desde los órganos que intermedian en la sociedad y producen servicios a la población desde el Estado. Por supuesto, integridad, por supuesto que no solo integridad, rendición de cuentas permanente y tal vez una idea central que actúe con fundamento, esos fundamentos sustantivos y técnicos para preceder y presidir la acción. Bueno, pero aquí usted ha mencionado dos palabras, preceder y presidir la acción. Eso implica una visión, ¿verdad? Una visión que precisamente parta de los principios constitucionales y que exija resultados. Las empresas privadas tienen la ventaja de que exigen cuentas y toman medidas oportunas cuando las cosas no están funcionando como deberían estar funcionando. En el Estado nos hemos dado de poner controles de metas y no controles de fondo, ¿verdad? Entonces, pareciera que el problema también está en la forma en que se establecen estos controles, que además los manda, los ordena el artículo 11 de la Constitución, ¿verdad? Controles de resultados y con responsabilidad de las personas. Eso no se ha querido aplicar, a pesar de que el artículo está ahí, en parte porque no hay esa visión y porque no se están exigiendo cuentas sobre los resultados finales, ¿verdad? Entonces, como que no hay que aflojar el asunto de los controles, sino la calidad de las metas y de los controles, ¿verdad? Y la impunidad. No es quedarnos en la revisión del procedimiento, es la revisión del resultado. Ese es lo esencial. Y el resultado solo surge del rumbo y de la directriz. Ese es el punto. Eso es, Miguel, muy bien. Bueno, yo quería agradecerle su entrevista de hoy, ha sido muy esclarecedora y creo que va a motivar a mucha gente a repensar las cosas, ¿verdad? Por el apoyo que nos está dando aquí al canal de Prisma
y al proyecto que está desarrollando don Alejandro Machado con aristas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Con gusto, Miguel. Siempre es un placer conversar con vos.